tema que yo les traigo a ustedes se llama la otra cara de la moneda. Diga conmigo, la otra cara de la moneda. La pastora estaba hablando acerca de lo que es el estancamiento. Y creo que muchos de los que estamos acá, de los cuales un día el Señor nos dio una promesa a nuestras vidas, y muchas veces no logramos creer o no logramos captar qué es lo que Dios quiere. Ayer ella me escribía y me decía: hermana, el tema que el Señor me ha regalado para la vigilia es, y ya ella me lo compartió, pero como me lo dijo hasta ayer, ya el Señor ya me había ministrado una palabra, y le digo yo: pastora, con todo el respeto. Ella me dice: no, fluya. Entonces, este tema se llama la otra cara de la moneda. ¿Y de quién yo te voy a hablar? Creo que muchos de los que estamos acá hemos escuchado la historia de Pedro. Amén. Muchos hemos escuchado la historia de Pedro, y lo primero que cuando yo les menciono Pedro, ¿qué se les viene a la mente? Traición, dice el hermano. Ahí le susurra al oído al otro hermano, ¿verdad? Traición. Cuando uno escucha hablar acerca de Pedro, uno se imagina lo peor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que fue uno de los mejores discípulos que Jesús tuvo, pero que hubo un momento que estando en la mesa compartiendo el pan, dice la palabra de Dios, que Jesús le preguntó a este discípulo: Pedro, ¿tú me amas? Y dice la palabra que él se lo preguntó 3 veces, pero el Señor ya sabía lo que había de acontecer. Y él le dijo: ay, Pedrito, dígale conmigo, ay, Pedrito, así con esa decepción. Si supieras que a la tercera vez que canta el gallo, tú me vas a negar, le dijo. Y mire qué hermoso y qué grande lo que Jesús estaba diciendo, porque Él sabe el antes y el después de lo que va a acontecer. Y ya me imagino, amado hermano, usted y yo compartiendo una cena con nuestra familia, y que el Señor de repente le diga: partí el pan, pero la persona que está a tu derecha es la que mañana te va a traicionar. Yo creo, amado hermano, que usted y yo no partimos el pan, lo pasamos de este lado mejor primero, ¿verdad? Porque ya el Señor ya nos reveló que a la par está quien nos va a traicionar. Entonces, yo le pido que busque su Biblia y abra en el libro de Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 16, versículo del 16 al 18. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Mateo 16, versículo 16 al 18 vamos a leer. Cuando ya lo tenga, solo responde un amén para que podamos leerlo todos unánime. Y la palabra del Señor dice así, escuche bien. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mire qué hermoso lo que le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y escuche esto, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, escuche bien, libertadores de naciones, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y de todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Puede sentarse. Cuando hablamos acerca de Pedro, amado hermano, quizás lo último que se nos viene fueron los milagros que él hizo a través del Espíritu Santo fluyendo en él. Porque de lo primero que cuando hablamos de Pedro, de lo que nos acordamos fue de la traición. Y eso es lo más relevante en la vida de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque en la vida de nosotros como cristianos podemos tener 1000 acciones buenas, pero el enemigo siempre te va a resaltar la mala que tú hiciste. Entonces, cuando hablamos de Pedro, nos referimos que era un hombre que antes de ser llamado Pedro se llamaba Simón. ¿Y sabe qué me ministraba también el Señor cuando ella hablaba? Ella hablaba de cuando el Señor te cambia el nombre. El Señor sabía desde un principio, desde que este hombre era pescador. Dice la palabra que él salió de su tierra de Capernaum porque él había escuchado acerca de Jesús, acerca del Mesías, y le dio la curiosidad y se fue en busca. Y dice que Jesús le salió al encuentro y le hizo el llamado. Dice de que este hombre era un pescador. Entonces, cuando Jesús le hace el llamado, este hombre decide aceptar. Pero decía que Pedrito tenía su carácter, ¿verdad?
Pedrito era como usted y yo, ¿verdad? Que poníamos una mejilla y dábamos la otra. Entonces, viene y acontece de que él fue llamado, empezó a fluir a través de Jesús. Empezó esta trayectoria, ellos andaban para arriba y para abajo. Pedro había visto los milagros que Jesús había hecho, cómo el Señor fluía, el Espíritu de Dios fluía a través de él. Pero viene un momento acontecedor que él le dice: ya no te llamarás Simón, hoy te llamarás Pedro. Amado hermano, cuando el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, Él nos va a cambiar el nombre. Nos va a cambiar el nombre a pesar de que Él sabe lo que va a acontecer y nosotros aún no lo sabemos. Entonces viene Pedrito y empieza, ¿verdad? Y él dice que era de lo más íntimo con el Señor. Amado hermano, yo no sé cuántos de los que estamos aquí en alguna vez, en alguna ocasión, hemos tenido alguien que ha sido nuestro mentor, alguien que nos ha guiado, pero que en algún momento Dios permite que esa persona ya no camine con nosotros. Entonces, venían y compartían las cenas, hacían grandes milagros y prodigios. Y hubo una cena, una reunión donde estaban los 12, y el Señor le preguntó a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos tenido mejores amigas, mejores amigos, y en algún momento depositamos nuestra confianza porque sabemos de que esa persona nos va a devolver lo que nosotros estamos dando? Pero acontece que le dice, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Y quizás en la mente de Pedrito de haber pasado: no, Señor, si yo de todos estos 11 que están aquí, yo soy el que más te amo. Yo te lo he demostrado. Yo he estado aquí a la par de tu pecho, yo he escuchado los latidos de tu corazón. Y estando 11 alrededor. Y mire qué curioso, porque hubo un día que estos 11 fueron a navegar también, estos 12 fueron a navegar también con Jesús al mar. Y dice de que ese día la tormenta, Jesús un ratito descansó, un ratito se durmió. Estos 12 discípulos conocieron de que Él podía calmar la tormenta. Ellos sabían que el que iba con ellos solo bastaba una palabra para que ese mar se calmara. Ellos habían conocido esto. Y así a través de todo este libro de los discípulos, de los apóstoles, podemos encontrar todo lo que ellos hicieron. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención, porque antes de que fuese la traición de Jesús, Él le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. O sea que el Señor sabía que el que estaba ahí, aunque lo iba a negar, aunque lo iba a traicionar, aunque lo iba a entregar, sirvió como un propósito para que él no quedara estancado. Yo le decía: Señor, ¿por qué tú me hablas acerca de esto? Y me decía el Señor: porque muchos tienen ministerios, unos llamados grandes, tienen dones ministeriales, pero muchas veces el estancamiento los detiene. Muchas veces cuando llega el espíritu de Pedro en alguien y le sirve a uno para que lo traicionen, para que hablen mal de uno, para cualquier cosa, entonces viene uno como en ese momento se estanca y lo único que hace es entrar en depresión y decir: Señor, pero tú lo dijiste, tú lo prometiste, pero yo no estoy viendo esto. Entonces el Señor me decía: cuando yo he puesto personas que tú crees que son Pedro, en realidad no son para maldición, son para bendición. ¿Sabes por qué? Porque si yo no te mandara a esa persona para acelerar tu proceso, tú estuvieras en la comodidad. Y yo digo: wow, Señor, es cierto. Yo no sé a cuántos de los que están acá nos ha pasado, pero el año pasado, anteriormente, había una persona, amado hermano, que cuando Dios te empieza a levantar, cuando Dios te empieza a usar, hay personas estando a tu alrededor que cuando vean que tú vas a empezar a crecer, que cuando vean que tú vas a escalar un peldaño, empieza esa persona a querer hacer lo mismo que tú. Si tú corres para allá, ella va a correr para allá. Si tú corres para allá, él también te va a seguir. Y empiezas tú a sentir un poco de incomodidad y de decir: lo que yo hago lo está haciendo él. En algún momento a mí realmente me pasó, pero yo no entendía en ese momento, porque yo decía: Señor, ¿por qué no usas otra persona, papá? Le decía yo. ¿Por qué siempre a la misma y siempre a la misma persona? Y un día me dijo el Señor: es que si yo no te la pongo a ella, me dijo, tú fueras tan conforme con lo que tú tienes, que no aceleraras el proceso para llegar a donde yo te quiero ver. Cuando el Señor me dio esa palabra, me quebró.
Y dije yo, Señor, yo sé que tu palabra dice que nos van a empujar con violencia, pero usa a otra persona, Señor, le dije yo. Y yo misma me ministraba y me decía el Señor, no, porque muchas veces somos conformes con lo que tenemos. Pedro nunca se imaginó que realmente antes de que el gallo cantara, él ya había negado y había entregado a Jesús. Pero después de todo eso hay algo que a mí me llena mi corazón y me habla a mí misma, porque Pedro reconoció el error que había tenido. Muchos de los que estamos acá, cuando sentimos que la traición llega, cuando sentimos que la negación llega, nosotros pensamos, ojalá que el Señor me use de instrumento a mí, ¿verdad? Para poderle dar ahí con un suleño o algo. Y uno piensa cualquier cosa y uno quiere que Dios lo use a uno de instrumento porque no sabe esperar en Él. Pero viene Pedrito y reconoce. Y entonces viene el proceso de Jesús, de la crucifixión. Entonces, amado hermano, entonces viene el momento que Jesús ya sabía que tenía que pasar. Jesús sabía que iba a ser Pedro quien iba a acelerar el proceso de Él para Él poder pagar por nuestros pecados en una cruz del Calvario. Entonces viene y acontece que después de eso vinieron estos 11 discípulos, estos 12 discípulos, y andaban nuevamente en el mar. Creo que muchos hemos escuchado esta cita bíblica también. Cuando Jesús se les aparece en medio de la tormenta, en medio del mar, en medio de la nada. Y Jesús le empieza a hablar. Y el único que reconoce la voz de Él es Pedro. Él aún no viendo nada en la tormenta, aún sabiendo que, amado hermano, no sé cuántos de los que estamos acá hemos ido al mar, ¿verdad? Hemos ido al lago de Ilopán o algo. Y usted se para y usted quisiera caminar sobre las aguas, ¿va? No sé cuánto les ha pasado que en algún momento pone el piecito por ahí y dice, Señor, ¿será que mi fe es como la de Pedro? Y rapidito, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho esto y leo esto, le digo, Señor, wow, aquel que te negó fue el primero que tuvo el valor en escuchar tu voz y dijo, Señor, yo sé que eres tú. No te puedo ver, pero yo sé que eres tú. Aquel hombre que lo había entregado, aquel hombre que lo había negado, había sido el primero en reconocer la voz de Dios a través de la nada. Usted se puede imaginar aquí, si aquí apagaran las luces y de repente usted escuchara a la pastora ministrando por allá afuera, usted va a saber que es su pastora la que está hablando. Aunque las luces estén aquí apagadas, usted va a reconocer la voz de ella, porque las ovejas reconocen la voz de su pastor. Entonces, dice la palabra de Dios que este hombre sale de su barca, toma el primer inicio y le dice, Señor, yo sé que eres tú. Y cuando este hombre sale de la barca, dice que él empieza a caminar. Y dice que da unos pasitos y de repente se hunde. Yo digo, amado hermano, que yo literalmente no me hubiera bajado de la barca. Soy sincera, no me hubiera bajado de la barca. Porque dice que había una tempestad, los vientos eran horribles, no se veía absolutamente nada. Aún en medio de la nada, Pedro sabía que era la voz de Dios quien le estaba hablando, que era la voz de Dios quien lo estaba direccionando. Por eso esta noche me decía el Señor, vas a hablar acerca de esta palabra y como tema le vas a poner la otra cara de la moneda. Porque muchos de los que estamos acá, amado hermano, en algún momento hemos visto una moneda de $1, de cora, de lo que sea, usted le va a ver una cara y una corona. Y muchas veces quizás cuando nos miran como ministros de Dios, como hijos de Dios, solo van a ver primero la cara, pero no van a saber qué hay detrás de la moneda, porque no solo van a ver de nosotros quizás el error que hemos cometido, quizás el estancamiento que hoy tengamos, pero no van a ver lo que Dios ha sido procesado a través de nosotros. Saben que esta noche yo me alegro primordialmente de estar acá, pero me alegro de ver a mi amiga Jocelyn, a mi amigo Napo, de estar acá, porque en parte cuando yo empecé en la iglesia, en el ministerio, yo los conozco a ellos de años, a mi hermana Ivania también, y yo sé que los he visto a ellos fluir en los dones del Espíritu Santo, los he visto fluir, y sé que quizás muchas veces llega el estancamiento y por alguien que yo un día también creí, que siempre creyó en mí, me apoyó, fueron ellos de los que están acá. Entonces creo, amado hermano, que cuando uno empieza a crecer ministerialmente, aquellos que empezaron con uno, también duele ver que se queden atrás. Pero Dios tiene un propósito y como hablaba la pastora, es tiempo de que el estancamiento salga, que usted empiece a fluir, porque los dones, es cierto, no nos van a salvar,
pero Dios jamás va a apartar los dones de ti. Solo falta que tú vengas al altar, que tú vuelvas y vuelques tu corazón delante de Él para empezar a fluir. Si hay algo que a mí me ministraba tanto cuando la pastora hablaba acerca de lo del altar encendido, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios esperamos que alguien nos ministre. Si tenemos una enfermedad, si tenemos una deuda, si tenemos algo más, nosotros esperamos que el gran profeta de Dios, que la pastora o el pastor de renombre de otro país venga y te dé tu milagro, cuando realmente lo que necesitas es venir al altar. Porque la salvación es unánime, la salvación solamente tú la vas a tener con el Señor. Sabes que ayer en la noche me hablaban de Estados Unidos unos hermanos, y anteriormente ya había orado por ellos, pero me dice, eran como las 11 de la noche, y me dice el hermano, yo necesito que ore por mi esposa, porque ya ella dice que siente que se va a morir, siente que ya es tirelule y yo ya no sé qué hacer. Vengo yo y le llamo, ¿verdad? Al llamarle me dice la señora, antes de que yo orara por ella, hermana, me dice, es que por mí ya han orado demasiados pastores, demasiadas pastoras, y cada vez que siento que oran por mí, yo siento que en vez de mejorar empeoro. Y me dice, hace poco, ella vive en Estados Unidos, y me dice, hace poco vino un profeta de otro país y vino a orar por mí a mi casa, y escucha bien lo que esta mujer dijo, Señor, hoy viene quien va a hacer el milagro en mi vida. Y yo me quedo, Dios mío, ¿cómo esta mujer dice que hoy viene el que va a hacer? Y me dice, yo creí, me dice ella, molesta, que ese profeta me iba a dar mi salvación. Y al irse me dijo, este hombre supuestamente de Dios, yo seguí peor. Pues ahí está el error, le dije yo. Porque aunque usted me esté llamando a mí, yo no le voy a dar no le voy a dar la sanidad si Dios no lo quiere, le dije. Porque Dios lo que quiere es que usted vuelque su corazón, le dije yo. Y me dice, hermana, pero es que yo ya perdí la fe. Han venido grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, y ni uno de ellos ha podido darme mi milagro. Y yo entre queriéndome reír y enojada, y le digo yo, es que mire, hermana, quien le va a dar su milagro se llama Jesús. Usted no sabe que si al venir a la intimidad con Él, usted pone sus manos sobre su cuerpo, el Señor a usted misma la puede utilizar para darle esa sanidad. Y yo me quedo, Dios mío, ¿cómo es posible que dentro del pueblo de Dios, porque ellos son cristianos, existan personas que todavía crean que porque un profeta, que porque una predicadora, un ministro llegue a ese lugar, va a recibir a través de ellos la sanidad o va a recibir la respuesta? Porque si estamos esperanzados a eso, entonces usted está dejando a Jesús a un lado, usted está dejando a Dios a un lado. Cuando yo escuché esto, yo dije, Dios mío, ya ni ganas de orar me dieron, hermano. Yo dije, no, mejor, Señor, de ahí tenela, dije yo. Pero el Señor me dijo, clama por misericordia, solo clama por misericordia, porque yo sé el trato que tengo con ella. Entonces, a través de esta prédica, a mí el Señor me ministró, principalmente la palabra era para mí, y el Señor me ministraba de una manera y me decía, no importa si en algún momento alguien traicionó tu amistad, si en algún momento alguien te sirvió de piedra de tropiezo, porque dice la palabra de Dios que cuando le cambió el nombre de Simón a Pedro, Pedro significa piedra. Usted se imagina que es piedra de tropiezo, ¿no? No, hermano, es piedra, porque le dijo el Señor, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces el Señor me decía, una vez más tú le vas a recordar a Nación de Libertadores que sobre ellos yo edifiqué mi iglesia, y sobre ellos yo entregué las llaves del reino para poder hablar acerca de mi palabra. Yo no sé cuántos de los miembros que están acá de la iglesia pueden creer eso. Si la pastora decía que iban a un lugar y el Señor ministraba que iban a un lugar más grande, amado hermano, si usted no lo confiesa con su boca, no vamos a salir de este lugar. Para hablar del Señor, para hablar de sus maravillas, no necesitamos un mega templo, pero si al Señor le place dárselo, usted tiene que honrarlo en todo momento. Usted tiene que honrarlo en todo momento. Yo realmente me siento bendecida de poder estar acá y de poder compartir con ustedes, de poder conocer a la pastora. Yo solamente la veía a través de redes sociales. En ocasiones le he escuchado predicar y por ahí estoy a veces pendiente de las cosas. Y saben que voy a testificar algo que testifiqué el día de los ayunos, pero como ustedes no vinieron, solo las personas que estaban aquí ese día escucharon. Yo hablaba con mi hermana Ivania
Le digo yo le dije al Señor el año pasado, Señor, el año pasado tú me diste salidas a predicar y fui y ya había hecho lazos ministeriales con diferentes pastores donde pasé predicando todo el año. Yo le dije al Señor en diciembre, Señor, hoy no quiero este año que tú me mandes al mismo círculo que yo trabajé el año pasado. Yo quiero que tú me mandes a alguien más donde nadie me conozca. Y estando en diciembre, yo vine con mi esposo a hacer una diligencia aquí enfrente de la FP. Yo le contaba a los que estaban en el ayuno que él entró a hacer la diligencia y luego nos cruzamos para agarrar el bus. Y en lo que venía, yo me paré afuera de ese barandal que está ahí y yo empecé a leer Nación de Libertadores, Ministerio Internacional. Empecé a leer los horarios, los cultos. Y yo dije, a saber de quién será esa iglesia. Dije, pero qué bonita es, dije yo. Y yo empecé, fue en diciembre, amado hermano. Yo que sabía que la hermana Ivania iba a venir, ¿verdad? Por estos rumos. Y yo viendo, y yo decía, qué bonita, qué bonita. Yo no sabía de quién era la iglesia. Pero de repente viene y me escribe, hermana Ivania, y me dice, yo quiero que me acompañes a un ayuno. Ese día que yo iba a venir con ella, yo no me acordaba que mi esposo estaba cumpliendo años. Entonces yo ya me había comprometido con ella y de repente ella llamándome en la mañana y me dice, ¿ya estás lista? Y le digo yo, fíjese que no me acordaba que mi esposo estaba cumpliendo años, le dije yo, así que ahí le va a disculpar, pero no voy a ir. Y me dice, qué bárbara, me dice ella. Bueno, pasó. Vi las fotos ese día del ayuno y dije yo, ay, qué bendición, me perdí. Pero ya le dije a ella, el próximo miércoles yo voy. Y viene y solo me pasó por la mente y dije, Señor, cuando yo vaya a ese lugar, yo no quiero ir a ser un espectador más. Yo quiero ir a recibir de tu presencia. Yo quiero que tú hagas algo ahí en ese lugar. Viene ese miércoles, vine con ella y cuando ella dijo, ahí es, le dije yo, sí, en diciembre, mira, hasta yo leyendo la cartelera de allá afuera de la pastora, los cultos son a tal y a tales horas. Y yo le dije, wow, Señor, te honro porque yo nunca me esperé venir a este lugar. Te honro porque tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos y los anhelos de Él. Y Dios jamás te va a decir que te va a prometer algo y no lo va a cumplir. Cuando Dios habla a tu corazón, yo te voy a decir algo. A través de los ayunos, a través de la intimidad, tú no puedes decir que no vas a escuchar la voz de Dios. Porque entonces tú no vienes con una mentalidad de adorador, tú no vienes con una mentalidad de recibir. A través de los ayunos el Señor se mueve, a través de la búsqueda, a través de la oración. Alguien de los que están aquí en este lugar tiene que entender que muchas veces nos toca callar a nosotros para que Él hable. Porque muchas veces quizás nosotros, amados hermanos, venimos aquí y venimos a orar, a cantar y a orar, pero saliendo de esa puerta salimos igual. Entonces a través de los ayunos, amado hermano, como usted no vino, amén, gloria a Dios, estábamos acá y yo le digo a ella, qué bonito se siente, porque si los ayunos son por voluntad, y no sé por qué estoy tocando este tema, pero ese día estábamos hablando, y los ayunos son por voluntad propia, porque tu búsqueda no va a ser la búsqueda que tiene la pastora. Aquí no existen niveles espirituales que yo soy más que tú y que tú eres más que mí, no. Aquí se vale de la gracia, como decía ella, bástate mi gracia. Bástate, estás en la enfermedad, bástate mi gracia. No tienes ahorita quizás un sueldo base, bástate mi gracia. El Señor lo decía una vez más. ¿Cómo quieres que Dios fluya en tu vida si tú en la intimidad no dejas que Él fluya a través de ti? Muchos decimos, a mí Dios me dijo, Dios me habló, pero cuando vemos que el tiempo recorre y que el tiempo pasa, es ahí donde empezamos a estancarnos. Porque usted y yo quisiéramos milagros de aquellos, como dicen, de Alka-Seltzer, ¿verdad? Que usted echa la pastilla y rapidito quiere que el Señor le conteste. No, todo necesita un proceso. Pedro aún así necesitó pasar un proceso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Mire el que está a la par y mire si tiene sombra, ¿no? Yo creo que ya ni sombra hacemos, amado hermano. Ya ni sombra hacemos realmente. Dice que cuando Pedro pasaba, toda la gente sacaba a los enfermos a la orilla de la calle, aquellos que estaban en camilla, aquellos que quizás tenían años de estar ciegos, que quizás tenían años que no podían caminar,
que tenían cualquier enfermedad, y dice que solamente él pasaba. Pero escuche lo curioso de esto. Muchos hemos escuchado ese corito. Dice que no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era el espíritu del Nazareno que reposaba en él. Así que si usted quiere ver milagros, es porque el Espíritu de Dios reposa en usted. Y cuando usted pone manos, es el mismo Señor quien ministra a través de usted. Yo siempre he dicho algo, amado hermano. Los méritos de una sanidad, los méritos de una respuesta nunca nos corresponde a nosotros como ministros de Dios. Porque si nosotros tomamos el mérito, entonces Dios se aparta y nos deja avergonzados. Por eso yo me gozaba en la palabra cuando la pastora nos ministraba. Yo decía, Señor, gracias que me estás hablando. Porque es delante del altar, es delante del fuego que tú vas a encender, que tú vas a mantener la leña. ¿Cómo me vas a decir tú que vas a tener fuego y cuando vas ni tan siquiera tienes leña de repuesto? Es duro, amado hermano, pero principalmente la palabra me está golpeando a mí. Así que yo en esta noche te pido que ahí donde tú estás te pongas de pie.